Buenos días, vamos a comenzar con consultas académicas. En cuanto van llegando las preguntas, voy a desarrollar el tema que corresponde a esta semana, que es el tema de la oración, y estoy a su disposición para resolver cualquier duda que se presente. Bueno, el tema de esta semana corresponde a lo que es la oración. Mm, Se va a trabajar el concepto de oración, se trabaja también los dos elementos que forman parte de la oración bimembre, que son el sujeto y el predicado. Eso es lo que se aborda en esta clase. Comenzamos definiendo qué entendemos por oración. La oración, cronológicamente, se va a entender como una unidad que tiene entonación propia. Bien. Em, Se suele presentar entre pausas, como por ejemplo, están en la universidad, llegaré en una hora, ¿no? Digamos que yo presento esas dos oraciones, entre ellas va a haber una pausa y tiene inflexión tonal ascendente en el caso de la pregunta, ¿no? Están en la universidad, e inflexión tonal descendente en el caso de llegar en una hora. Sintácticamente, es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica. Bien. Esa independencia sintáctica es muy importante porque es algo típico de la oración, que tiene la oración, por ejemplo, y no tiene ni la frase ni la preposición, ni la proposición. Bien. Entonces, esa independencia o autonomía sintáctica es muy importante. Semánticamente, la oración se caracteriza por presentar un significado completo. A ver, vamos a ver un minuto aquí. Muy bien, ahora sí. Este esquema nos muestra la estructura de la oración bimembre, es decir, la presencia del sujeto y del predicado. Esta oración bimembre recibe esa denominación por la presencia de esos dos elementos. Tiene dos miembros, sujeto, predicado. El sujeto va a ser desempeñado por una frase nominal. La frase nominal es la encargada em, de asumir esta función en la oración. Mientras que el predicado lo va a desempeñar una frase verbal. En la frase verbal vas a encontrar como núcleo al verbo y puedes encontrar presencia de complementos. Pero estos complementos son opcionales, o sea, no siempre van a aparecer. En primer lugar, nosotros vamos a hablar del sujeto. ¿Qué entendemos por sujeto? El sujeto es el tema de la oración, es de lo que trata la oración. Bien. Suele definirse como la persona, animal o cosa de quien se va a hablar. Así se suele definir. Pero en general es el tema. Y esta función va a ser desempeñada por una frase nominal. Siempre es una frase nominal la que desempeña esta función. ¿Cómo lo vas a reconocer? Pues lo reconoces. Primero debes identificar el verbo conjugado de la oración. ¿Por qué? Porque el sujeto siempre establece concordancia con el verbo. Por esa razón. Le debes preguntar qué o quién al verbo para que la respuesta sea el sujeto. Y bueno, insisto en la concordancia que hay entre sujeto y el verbo, ¿no? Es muy importante esa concordancia. Así es como lo vas a reconocer.
Por ejemplo, ¿no? En el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. ¿Qué existen en el sistema nervioso? Dos superfamilias de receptores. La comunicación celular es un mecanismo homeostático. ¿Qué es un mecanismo homeostático? La comunicación celular. Entonces, este va a ser mi sujeto. Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. ¿Quién ubica? Tú, ¿no? Es un sujeto que está sobreentendido. Entonces lo vamos a considerar como tácito. Muy bien. Así es como lo vamos a identificar. Acá le vamos a poner tácito. Entonces, también es importante que recordemos cuál es la estructura del sujeto. Pues la estructura del sujeto es la misma que tiene la frase nominal. Bien, va a tener un núcleo y va a tener sus modificadores. Bien, claro, son opcionales. Son opcionales. El único que sí es obligatorio es el núcleo. Ese sí es obligatorio. Y el que va a desempeñar la función de núcleo es el nombre o el pronombre. Esto lo trabajamos cuando vimos la estructura de frase nominal, ¿no? Entonces esto es más que nada como un repaso. Bien, no hay algo tan novedoso. Por ejemplo, en Darwin, científico naturalista inglés, explicó la evolución de las especies. Darwin es el núcleo. Y científico naturalista inglés es una frase positiva que funciona como MI. Él, quien estudió en la Universidad de Edimburgo, él es el núcleo. Quien estudió en la Universidad de Edimburgo va a ser el modificador indirecto. El viaje repentino hacia Madrid. Él es un modificador directo. Viaje es el núcleo. Repentino es el MD y hacia Madrid es un modificador indirecto. Aquellas criaturas extintas de mamíferos. Criaturas es el núcleo. Aquellas es un modificador directo, igual que extintas. Y de mamíferos, por ser una frase preposicional, va a funcionar como MI. ¿Bien? Entonces, esta sería la estructura del sujeto, frases nominales, que funcionan como el sujeto de la oración. En cuanto a la clasificación del sujeto, vamos a encontrar 4 criterios. Tienes por el número de núcleos, puedes encontrar un sujeto simple o un sujeto compuesto. El sujeto simple solo presenta un núcleo, mientras que el sujeto compuesto presenta 2 núcleos o más. Depende estrictamente de la cantidad de núcleos para que puedas clasificarlo. Luego tienes por la presencia o no del sujeto. Por la presencia o no del sujeto, vas a encontrar que en el español puede aparecer el sujeto expreso o un sujeto tácito. ¿Cuándo estás frente a un sujeto expreso? El sujeto expreso es aquel que tiene presencia fónica o gráfica, ¿no? O sea, tú lo escuchas, tú lo ves, está presente en la oración. Mientras que el sujeto tácito es aquel sujeto que está sobreentendido. O sea, tú lo vas a poder deducir, lo vas a poder interpretar por medio del verbo. No está presente, pero sí existe. Y eso es lo importante, ¿ya? Sí existe. Muy bien. Luego tienes, por la presencia o no del MI, ese es otro criterio. Ese es el mismo criterio que se emplea cuando trabajas, por ejemplo, la frase nominal, ¿no? Cuando clasificas a la frase nominal, se emplea también ese criterio, ¿no? Complejo e incomplejo. Complejo es el que va a presentar modificador indirecto, mientras que el incomplejo no presenta MI. Bien, el incomplejo carece de MI. Sí va a tener MD, pero no va a tener MI.
Bien. Por el tipo de voz en la oración, también puedes encontrar una clasificación del sujeto. Tienes el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que va a realizar la acción en la oración activa. Por ejemplo, el juez de la sala dictó la sentencia. Mientras que el pasivo es aquel que va a recibir la acción, siempre se presenta en una oración pasiva. Por ejemplo, la sentencia fue dictada por el juez de la sala. Bien, entonces va a depender mucho de la voz de la oración para poder clasificar. Muy bien, ahora vamos a hablar del predicado, que es el otro miembro de la oración bimembre. El predicado recibe esa denominación porque predica información. ¿Pero sobre qué o sobre quién? Toda la información que va a predicar es respecto al sujeto. Todo lo que te dice el predicado es respecto al sujeto. Te habla del sujeto. Bien, ese es el predicado. Por eso recibe esa denominación de predicado. ¿Cuál es la estructura? Como lo habíamos mencionado al inicio, va a presentar como elemento obligatorio el núcleo, que viene a ser el verbo, que puede aparecer acompañado por modificador, por complementos o no. ¿Qué tipo de complementos podrían presentarse en el predicado? Pues podrías encontrar un atributo, un objeto directo, un complemento predicativo, un complemento agente, un objeto directo o un complemento circunstancial. Eso es lo que podrías encontrar en, eh, dentro del predicado. Bien. Pero es importante decir que estos no son obligatorios, ¿no? Son opcionales. Bien. Ahora, va a depender, claro, estrictamente del verbo para poder decir si son opcionales u obligatorios. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en el caso de que el verbo sea copulativo, entonces necesariamente va a presentar un complemento atributo. ¿Por qué? Por el tipo de verbo que se presenta. Bien. En el caso de que sea un verbo transitivo, por ejemplo, entonces el verbo transitivo va a exigir un objeto directo. Bien, va a exigir. Por eso, insisto, depende del tipo de verbo. Los otros sí no son obligatorios. En el español se identifican dos tipos de predicado. El predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es este predicado que va a presentar frase verbal atributiva. Vinculamos los temas, ¿no? Nosotros habíamos estudiado la frase verbal atributiva y habíamos mencionado que esta se caracterizaba por presentar verbo copulativo y complemento atributo, ¿no? Entonces, el predicado nominal va a presentar justamente este tipo de estructura, verbo copulativo y complemento atributo. Por ejemplo, si yo digo, el Feng Shui es una filosofía china sobre la armonía del espacio con las personas. Entonces ahí tienes eh, un predicado nominal, ¿no? Lo mismo si dices, el conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. Lo mismo, la deuda está cancelada desde el viernes. Lo mismo, ¿no? Tienes verbo copulativo con complemento atributo. En cambio, el predicado verbal se va a caracterizar por presentar un verbo predicativo. Y el verbo predicativo puede aparecer con complemento. ¿Qué tipo de complementos? Puede tener objeto directo, objeto indirecto, complemento predicativo
complemento circunstancial, complemento urgente. Pero el único que sería obligatorio en ese contexto, siempre y cuando hay un verbo transitivo, sería el objeto directo. Solo. Muy bien. Por ejemplo, los creyentes del Feng Shui lo utilizan con fines de curación y para sus negocios. Entonces ahí tienes el verbo utilizar, que es verbo predicativo. Bien. Luego, los textos Vedas fueron escritos en sánscrito védico entre 1500 y 500 a.C. Los hinduistas creen en el poder de la recitación para una larga vida, sanación, etc. Entonces, todos esos verbos son verbos predicativos. Muy bien. ¿Qué otros complementos podrías encontrar en el predicado? Por ejemplo, podrías encontrar un complemento atributo. Vamos a hablar un poco de este complemento atributo. El complemento atributo necesariamente se va a presentar con verbo copulativo. Necesariamente, de manera obligatoria. Este complemento atributo puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Bien. Por ejemplo, si yo digo, la candidata va a ser una excelente lideresa, entonces tienes verbo copulativo, ser y estar. El elemento que aparece después lo vas a considerar como un complemento atributo. Solamente estamos mencionando la teoría, ¿ok? Entonces recuerda, para que haya complemento predicativo necesariamente tiene que estar el verbo copulativo de manera obligatoria. Luego tienes el complemento predicativo. El complemento predicativo puede ser desempeñado por una frase adjetiva. Siempre se va a presentar con un verbo predicativo, ¿ya? Siempre se presenta con un verbo predicativo. Por ejemplo, ella completa concentrada el formulario de la SUNAT. Entonces tienes concentrada que aparece con verbo predicativo. Es un complemento predicativo. Luego, sus amigos salieron insatisfechos del estadio. Bien, insatisfechos funcionaría como el complemento predicativo. Lo más importante, lo que debes recordar aquí, es que se debe presentar con verbo predicativo. Por eso justamente tiene ese nombre. Bien. Luego tienes los objetos. Objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo es aquel que recibe o padece directamente la acción verbal, ¿ya? Necesariamente debe presentarse con un verbo transitivo, porque la transición del verbo es lo que permite que haya objeto directo, ¿ya? ¿Cómo lo puedes reconocer? Por el método de la pregunta, que es qué, más el verbo transitivo más el sujeto, o también le puedes preguntar a quién, que también sería con el verbo transitivo más el sujeto. Bien. O sea, con cualquiera de esas formas, de esas preguntas. Por ejemplo, ella enfocó su atención y concentración.
¿Qué enfocó? Ella, su atención y concentración. Ese es el objeto directo. Luego, el cerebro filtra la información recibida. ¿Qué filtra el cerebro? La información recibida. Entonces, funciona como objeto directo. Por otro lado, el objeto indirecto es el destino de la acción. Como destino de la acción se refiere a quién está dirigido. ¿Cómo lo puedes hallar? Preguntándole a quién, al verbo transitivo y obviamente al sujeto. Al o de y al sujeto, si es que hubiese o de, ¿no? Por ejemplo, Carmen le repartió libros a Santiago. ¿A quién le repartió libros Carmen? A Santiago, ¿no? Ese sería tu objeto indirecto. Nos mostró la salida de emergencia. ¿A quién mostró la salida de emergencia? A nosotros. Nosotros nos aparece como el objeto indirecto. Bien. ¿Qué otro complemento podrías hallar? El complemento agente. El complemento agente solamente se va a presentar en una oración de voz pasiva. Ya, solo se presenta en oración de voz pasiva. ¿Quién es el complemento agente? El complemento agente es el que realiza la acción, pero en una oración pasiva. Entonces, al realizar la acción, eh, él va a ser el responsable, que normalmente es el sujeto, pero eso sucede en una oración activa. Entonces, cuando aparece el responsable de la acción en una oración pasiva, lo vas a llamar complemento agente. ¿Quién desempeña esta función? Pues puede ser una frase nominal encabezada por la preposición por. Bien. Por ejemplo, el niño fue bendecido por el sacerdote. Bien. O por el pueblo será elegido el próximo presidente. Luego tienes el complemento circunstancial. El complemento circunstancial te dice las circunstancias de la acción. Bien. Te dice cómo ocurre la acción, te dice dónde ocurre la acción, te dice cuándo ocurre la acción, te dice por qué, para qué, con quién, etcétera. Bien, de esa manera. Se denomina complemento circunstancial porque expresa las circunstancias de la acción verbal. Puede ser desempeñado por una frase nominal, por una frase verbal o por una frase preposicional. Bien, por ejemplo, si dices, transmitió la palabra solidariamente por siglos. Solidariamente se dice el modo o manera como se realizó la acción. Bien. Entonces es un circunstancial de modo. Llegó contento a la ciudad con sus hijos. A la ciudad te dice el lugar de la acción. Entonces funciona como complemento circunstancial de lugar. Ayer resolvió bien sus ejercicios para probar. Ayer te dice el momento de la acción, circunstancial de tiempo. Bien te dice la forma o manera, entonces es el modo. Y para probar te dice la finalidad. Entonces, observas que la clasificación del complemento circunstancial se realiza según el significado que éste aporte. Bien, como es una clasificación semántica, pues nos resulta bastante
simple. Muy bien. Entonces, hemos revisado la estructura de la oración bimembre, hemos hablado del sujeto, del predicado, y hemos visto cuál es la estructura, la función del sujeto, su clasificación. También hemos observado que el predicado puede clasificarse como nominal, verbal, y hemos estudiado todos sus complementos. Bien, vamos a trabajar ahora los ejercicios propuestos que tenemos para esta clase. Esta es la primera pregunta, tienen un par de minutos para que la analicen, luego la desarrollamos juntos. ¿Cuál de estos enunciados dice son o forman oraciones? Bueno, teníamos que ver que tengan las características que son propias de la oración. La autonomía sintáctica, el significado completo. Bien. Entonces, el fenómeno natural por el cual los objetos y campos de materias dotados les falta significado completo, ¿no? No expresa una idea.
completa. La fuerza que experimenta un cuerpo físico en las cercanías, lo mismo, se queda en frase. La teoría de la relatividad general hace un análisis diferente de la interacción gravitatoria. Aquí sí, aquí tienes una oración completa, tienes un tema, tienes una predicación, incluyendo el verbo. Hay significado completo. Los neurotransmisores son almacenados en una especie de sacos hechos de membrana celular denominados vesícula. Bien, también cumple, ¿no? También es oración. Pero en un ingreso de iones de calcio es el botón terminal, lo cual modifica, ahí no tiene sentido, ¿no? Falta información, ¿ya? Entonces tu respuesta aparecía en la 3 y la 4. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Te piden sujeto expreso.
Veamos. Te pedían sujeto expreso, es decir, el sujeto que estaba presente. A Joaquín le mostré las fotografías tomadas en este estudio. Yo le mostré. Y el yo, la primera persona, está ausente. Entonces es un sujeto tácito. La propagación de ondas gravitatorias predice la relatividad. Sí, el sujeto aquí es la propagación de ondas gravitatorias. Nunca ha habido una situación tan desafiante en la empresa. Esta es una oración impersonal, ¿no? Porque no hay un sujeto, el verbo es haber. Costaron demasiado sus estudios profesionales en el extranjero. ¿Qué costaron demasiado? ¿De qué te está hablando? De sus estudios profesionales en el extranjero. Entonces, tu respuesta aparecía en la 2 y en la 4. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso?
Veamos. Nos dice, en efectos a largo plazo de la neurona receptora ha de generar la actividad sináptica repetitiva. La frase nominal subrayada es el sujeto. No, el sujeto es la actividad sináptica repetitiva, porque ella es la que va a generar los efectos. Entonces esta era falsa. Presenta sujeto expreso la oración. Hay sustancias asociadas a la sinapsis. No, el verbo haber es un verbo impersonal, o sea, no te va a admitir un sujeto. En esta oración no había sujeto, ¿ya? Por ser impersonal. Falso. La oración. La glándula maestra del sistema endocrino del cuerpo humano es la hipófisis. Presenta sujeto simple y complejo. Sí, tiene sujeto simple porque su único núcleo es glándula, pero es sujeto complejo porque tiene presencia de MI. ¿Cuál es el MI? El MI es del sistema endocrino, que es una frase preposición. Entonces tu respuesta aparecía en la E. Siguiente pregunta, pregunta 4.
Veamos. Dice, el cuerpo calloso es una importante estructura del cerebro. Actúa como vía de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Esta región primaria surge entre la semana 12 hasta la semana 20 de gestación. Dicha comisura central de fibras nerviosas es irrigada por la arteria carótida. En el texto hay un sujeto compuesto e incomplejo. A ver, em, no hay un sujeto compuesto. Bien, entonces vamos a descartar esta opción. Sería falsa. Luego, eso, el sujeto es incomplejo y simple en la primera oración. Sí, efectivamente. El cuerpo calloso es incomplejo, no tiene MI y solo tiene un núcleo. Verdadero. Se presenta sujeto expreso, pasivo y complejo. El sujeto expreso, sí, el cuerpo calloso. Pasivo, dicha comisura central de fibras es irrigada, sí. Y complejo porque tiene MI, ¿no? Muy bien. Entonces esta sí es verdadera. El sujeto de la última oración es la arteria carótida. No, no, ese es el agente. Entonces tu respuesta aparecía en dadito. Muy bien. Relacionamos pregunta 5.
Veamos. Fido, el perro de Pablo y mi perro juegan arriba. Bueno, ¿cómo voy a clasificar a este sujeto? Tienes, por ejemplo, Fido, el perro de Pablo, es un núcleo con su MI y mi perro sería otro núcleo. Entonces va a ser compuesto. Como ellos realizan la acción, va a ser activo. Entonces tienes activo y compuesto. Estuvo delicioso el rico y cremoso helado artesanal. El sujeto es el rico y cremoso helado artesanal. Este va a ser simple porque solo tiene un núcleo que es helado y va a ser incomplejo porque no tiene MI. Luego, fueron socorridos los heridos del centro comercial. Los heridos del centro comercial, que es el sujeto, ellos reciben la acción. Entonces, al recibir la acción, es un sujeto pasivo. Y como hay MI, es pasivo complejo. Por lo tanto, un alumno sin carnet ni DNI ingresó a la prueba, es activo y complejo. Tu respuesta aparecía en avioncito. Siguiente, pregunta 6.
Veamos. Te pedían predicado nominal. Entonces, ¿qué es lo que ibas a buscar? Para que sea predicado nominal, tenías que buscar un verbo predicativo, perdón, un verbo copulativo seguido de un complemento atributo. Entonces, em, el planeta Tierra había sido observado. Había sido observado es una perífrasis. El verbo principal es observado. Bien, entonces era predicado verbal. Luego, un objeto fue arrojado con mucha fuerza en línea recta. Fue arrojado, arrojado es el verbo principal. Los billetes falsos han de ser retirados inmediatamente. Han de ser retirados, también es perífrasis verbal y el verbo principal es retirado. Los 4 niños están disciplinados en todas las artes. Están disciplinados, sí, ¿no? Estar es el verbo principal, es copulativo, disciplinado es el atributo. Ellos estaban compaginando, compaginando es el verbo principal. Entonces tu respuesta aparecía en dado. Recuerda que el predicado nominal tiene verbo copulativo con complemento atributo. Siguiente.
Veamos. El verbo predicativo es el constituyente principal del predicado verbal. Reconozca las oraciones que presentan dicho predicado. Entonces buscamos predicado verbal, verbos predicativos. Los planetas están orbitando alrededor del Sol con trayectorias en forma de elipse. Están orbitando, cumple, ¿no? Porque tienes como verbo principal orbitando. Luego, ya están listas las adendas de los contratados para las firmas correspondientes antes de fin de mes. Estar es copulativo, lista es un atributo. Este es un predicado nominal. La gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de... Este también es predicado nominal, ¿no? Porque tienes el verbo copulativo ser, es. Fueron mis primos al clásico en el Estadio Nacional junto a miles de hinchas y aficionados. Tienes fueron del verbo ir. Entonces, 1 y 4 tenían predicados verbales. Siguiente pregunta, 8.
Veamos. Santiago había jugado muy entretenido. Muy entretenido me habla del sujeto y está con un verbo predicativo, entonces es un complemento predicativo. Monopolio. Monopolio es lo que jugaba, lo que recibe la acción, entonces es un objeto directo. Por la tarde me dice el momento de la acción, entonces es un circunstancial de tiempo. Con sus hermanas me dice con quién, entonces es un circunstancial de compañía. Tu respuesta aparecía en casita. Vamos con la pregunta 9. Te pedían complemento atributo.
Veamos. Se pedían complemento atributo. El cielo en la ciudad de Arequipa debe estar muy despejado. Debe estar es complemento atributo, mejor dicho, es verbo copulativo, por lo tanto, despejado es el atributo. Uno cumple. La distribución de las horas laborales tiene que ser equitativa. Tiene que ser es el verbo copulativo, equitativa es el complemento atributo. Cumple. Juan quiere estar más comprometido con su función educativa. Esta no, porque acá tienes oración compuesta, ¿no? En la tarde fueron hallados dos gatitos perdidos. El verbo principal es hallar. La temperatura había estado bastante elevada durante el verano. Había estado. Estado es el verbo principal. Entonces tienes uno, dos y cinco. La respuesta en la E. Siguiente, pregunta 10. Te piden la cantidad de objetos directos y de objetos indirectos.
Veamos. Por el cumpleaños de Leonor entregamos sorpresas a todos los invitados. Sorpresas es un objeto directo, bien, porque eso fue entregado. A todos los invitados sería un objeto indirecto, porque era el destino de la acción. Adicionalmente, quizás les daremos antifaces para el cotillón. Les es un objeto indirecto. Antifaces es un objeto directo. Bien. De todas maneras, agradecemos a los padrinos. A los padrinos es el objeto indirecto. La colaboración en la decoración del local. La colaboración es objeto directo. Bien, porque eso es lo que se va a agradecer. Entonces, en total había 3 objetos directos y 3 objetos indirectos. Bien. Pregunta 11. Clasificamos los complementos circunstanciales.
Veamos. Víctor cambió la llanta delantera con una gata. Con una gata es el instrumento que ha empleado para hacer la acción. Entonces es un circunstancial de instrumento. Para el examen de admisión está preparándose. Esa es la causa. Entonces es un circunstancial de causa. A tierras italianas llegará la familia Rodríguez. Te dice el lugar de la acción. Entonces es de lugar. Ante la escasez de inscritos, cancelarán el seminario. Bien. Ah, ya. Esta es la causa, ¿no? Esta es la causa. Entonces, para el examen de admisión se convierte en la finalidad. Ahí está. Ahora sí. Repitió de memoria. Ahí te indica el modo. Entonces, tu respuesta aparecía en 1D, 2B, 3A, barquito. Última pregunta, te piden dónde aparece el complemento agente y un objeto directo.
Muy bien. Veamos. El complemento agente es el que realiza la acción en una oración pasiva. Lo observaba en la alternativa A, ¿no? Cuando decía, por la guardia costera, ya, ellos son los que realizan la acción, el barco fue hallado deteriorado. Bien. Y lo otro que te pedían era el complemento predicativo, no era objeto directo. Entonces, el complemento predicativo aparecía en deteriorado. En la primera alternativa tenías tu respuesta correcta. Muy bien. Entonces, hasta ahí llega la resolución de nuestras preguntas propuestas. Si hay alguna consulta que ustedes tengan, estoy a su disposición en estos últimos minutos de la clase.